Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. Nuestra emisión de hoy está concentrada en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, organizado por Transparencia Internacional. Y para hablar de ello, tengo el gusto de contar con la presencia de mi amigo Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, bienvenido. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué mide el Índice de Percepción de Corrupción? Bueno, mide la percepción que hay entre analistas de riesgo financiero, especialistas internacionales en los distintos países, hombres y mujeres de negocio sobre la percepción de la corrupción en un país. Es qué tan corrupto perciben estos actores económicos, estos especialistas, que está un país en relación a otro. Por lo tanto, lo hacen aquellos que pueden comparar entre naciones, quienes han tenido experiencias comerciales o de inversión con distintos países. Sí hay una experiencia directa en transacciones financieras, un conocimiento de las circunstancias. Sí, si piensas, por ejemplo, en una de las fuentes, la unidad de inteligencia de The Economist, pues quienes están trabajando en estos estudios son personas que están todo el tiempo revisando qué ocurre en los países, pero si tomas, por ejemplo, la encuesta del Foro Económico Mundial de Davos, pues tendrás a empresarios que seguramente han tomado decisiones de inversión sobre México, sobre Colombia, sobre Dinamarca, Francia, y que pueden contrastar entre los distintos países qué está pasando, ¿no? Si sienten que hay mayor riesgo a su inversión, si sienten que el Estado de Derecho es débil, si digamos se perciben que hay alta frecuencia de corrupción y eso afecta a sus inversiones. Tienes los dos componentes, el de los especialistas y el de los hombres y mujeres de negocios. En esta edición del 2013, ¿cuántos países participaron en la muestra? Bueno, son 177 países los que se toman en cuenta. Hay un cambio respecto al año pasado, se agregó un país y eso ajusta algunos lugares para el índice, pero es un ajuste marginal, ¿no? Si es el caso de México, que está en la posición 155 de los 177 países, pues pierde un lugar porque se agrega un país arriba de México, pero su calificación se mantiene muy parecida a la que tuvo el año pasado. Transparencia Internacional lleva ya muchísimos años haciendo esta medición. ¿Cómo ha evolucionado nuestro país a lo largo de los años? Yo te diría que salvo una mejora muy significativa en los años 2001 y 2002, que en parte se explica por la transición política y por las discusiones sobre la aprobación de una ley de acceso a la información pública para México, la que dio lugar a la creación del IFAI, salvo ese momento de mejora, el país ha estado en una caída constante y en un estancamiento en los últimos 5 años. El índice, no se mueve para México. Lo que se haya hecho en muchas de las áreas de acceso a la información y de combate a la corrupción ha sido opacada por los escándalos que también están en la prensa internacional, que ilustran un país enfrentando todavía con mucha crudeza este fenómeno. Ese pico me dice que a los analistas internacionales que construyen el índice les pasó un poco lo que a muchos de nosotros, a los ciudadanos, de que pensábamos que con la democracia inmediatamente se podría resolver el problema de la corrupción. Sí, es muy frecuente, por eso es un índice de percepción, aunque tratamos de neutralizar el efecto de alguno de los escándalos en particular, pues un asunto de esa importancia es registrado por la opinión pública de manera favorable. Ahora, cuando vemos cómo entró la administración Peña, por ejemplo, hubiéramos esperado que dado los primeros meses de buena prensa internacional, hubiera, aunque fuera muy ligero, un pequeño repunte, pero queda claro que el mundo está cambiando, que es más rápido y que lo que puede haber sido
halagüeño al principio de la administración, no duró lo suficiente como para generar un cambio en la opinión pública internacional. Y en estos índices pasa un poco como en la fábula de la liebre y la tortuga, que la liebre se queda dormida, la tortuga va avanzando gradualmente. Entonces no solo es lo que hagamos nosotros como país, no solo es encarcelar a Elbester Gordillo en los primeros meses del sexenio, sino también qué está pasando en el mundo para que se reflejen los cambios, ¿no? Sí, Juan, yo te diría, por ejemplo, el país que a mí me impresiona más en términos de la mejora que ha tenido en los últimos años es el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no estaba ubicado, cuando empezamos a hacer estas mediciones, como el país con menor percepción de la corrupción en el mundo. Hoy está con una calificación de 91, que es la calificación más alta que ha obtenido un país. Y si tú ves el caso neozelandés... En toda la historia del índice de... Es la más alta que hay en este caso. Y si tú ves el caso de Nueva Zelanda, Dinamarca tiene la misma calificación, pero el caso de Nueva Zelanda es muy particular, porque lo que han hecho no es tomar ninguna medida espectacular, es reformar de manera continua y sistemática su administración pública, mejorar sus sistemas de fiscalización, mejorar sus sistemas de control interno, transparentar buena parte de sus compras públicas, tener un muy buen sistema de compras electrónicas. Yo creo que el índice premia pues la constancia de un país y su dirección estratégica, más que algún asunto espectacular como sin cacerías de peces gordos y cosas por el estilo. Curiosamente, ninguno de los países que está bien ubicado tiene historias de peces gordos, ¿no? Lo que tienen son historias de reforma institucional muy sólidas. Dinamarca también, digamos, Dinamarca a lo mejor pensamos que culturalmente es diferente a nosotros, pero no estaba en esa posición, ¿no? Esa posición la tenían Finlandia y Suecia algunos años atrás, y lo que ha venido haciendo Dinamarca pues, es reformar su gobierno. Si tú me preguntas quién es el zar anticorrupción de Dinamarca, no solo no sé quién es, sino que no importa quién es el zar anticorrupción en Dinamarca. Y no importa porque la administración pública funciona relativamente bien. En Nueva Zelanda es exactamente el mismo caso. ¿Tiene Nueva Zelanda una gran comisión de notables contra la corrupción? Pues no, no hay una gran comisión anticorrupción, porque lo que han entendido es que si no cambias un conjunto de instituciones, si no tienes un sistema de fiscalización, de control o de integridad, como prefieras llamarlo, puedes tener una agencia hipertrofiada que tiene muchas facultades y atribuciones, pero el problema de la corrupción es tan complejo que no basta encarcelar a un líder sindical o no basta con iniciar una gran cacería de brujas o de peces gordos para que resuelvas el problema, porque te puedes tallar en otro lado, ¿no? Si vemos lo que está enfrentando México en este momento, buena parte de los escándalos más importantes ocurren a nivel municipal, tú lo has dicho muchas veces en tu columna y otros espacios de investigación, y entre los estados, ¿no? No quiere decir que la federación esté exenta de problemas. Necesitas cambiar al sistema en su conjunto, ¿no? No puedes ir creando mega comisiones o mega fiscales o mega zares, porque eso no va a resolver en el largo plazo el problema de la corrupción en México. Son paliativos que pueden tener mucho impacto en los medios de comunicación, pero en el largo plazo o incluso mediano plazo, quién sabe qué cambios realmente profundos puedan influir, ¿no? Incluso te diría que hay algo de literalidad, no sé cómo explicarlo bien, pero hay algo de simplismo en cómo queremos enfrentar el problema de la corrupción. Creemos que es como si fueras con el médico, Juan, y lo único que le pidieras es que resuelva los síntomas. Sin duda es muy importante resolver los síntomas de una enfermedad, pero si no atacas la enfermedad de fondo, pues lo único que haces es que te quita el dolor de cabeza. Tú has usado la expresión en alguna ocasión de la megaspirina, ¿no? O la pulserita mágica que anuncian en la noche en la tele, ¿no? Que te cura desde que te el cura dolor todo, de muelas, hasta el cáncer, ¿no? Sí. Entonces, lo que ocurre es que estás atacando los síntomas y no las causas del problema. Y corremos ese riesgo en México. Entonces, creemos que si el problema de la corrupción es muy grave, necesitas un gran fiscal anticorrupción todopoderoso, ¿no? En lugar de decir, ¿por qué es muy grave el problema? Necesito indagar en cuáles son las causas profundas, y tú conoces muy bien las causas profundas, Juan. Tenemos pues una contabilidad impresentable, una contabilidad gubernamental impresentable y que está apenas empezándose a reformar. Tenemos instituciones muy débiles, no es que vengamos de un paraíso institucional y que se hayan venido corrompiendo las instituciones. En muchas áreas del país el Estado nunca ha estado presente y nunca ha sido fuerte. En realidad tenemos un conjunto de instituciones débiles
que no se van a corregir solo porque tengamos la pulsera mágica o la gran aspirina. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre los enormes desafíos que tiene nuestro país en el tema de la corrupción con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso en Pesos y Contrapesos platicando con Eduardo Bojorquez sobre los retos de la corrupción en nuestro país. Eduardo, nos mencionabas el caso de Nueva Zelanda, el caso de Dinamarca. A veces estos países a mí me entra la angustia como que están en otro sistema solar y nuestras instituciones políticas, nuestros usos y costumbres están muy distantes de lo que viven estas realidades. En el caso de América Latina, tú encuentras como asideros de esperanza de que algún día en México puedan cambiar las condiciones de corrupción. Mira, yo creo que sí, en parte porque se nos están acabando los pretextos, Juan. Mira, mucha gente cuando empezábamos a encuestar sobre estos temas nos decía que el problema de la corrupción en México era cultural, que venía en nuestro código. ¿Cómo es frustrante esa respuesta, ¿no? Pues es la mejor manera de no hacer nada, porque si un Le problema echas es la culpa cultural. a la Malinche de Hernán Cortés y ya nos amolamos todos. Leímos de más a Octavio Paz, ¿no? O solo hemos leído El laberinto de la soledad y no hemos leído lo que se produjo después. Entonces nos quedamos con esta idea de que estaba tatuado en nuestro código genético la corrupción, que es un problema que vino con la colonia, ¿no? Que lo trajeron los españoles junto con la sífilis y el caballo. Y la verdad es que cuando volteas a ver América Latina, te das cuenta que estos países también compartieron una estructura colonial, también comparten una visión católica, digamos, su religión es muy, muy parecida a la nuestra y el grado de religiosidad católico es muy parecido. Muchas de las instituciones se crearon más o menos al mismo tiempo, pasaron por un periodo autoritario durante la segunda mitad del siglo XX y ¿qué crees? Que estamos 80 lugares por debajo de Uruguay, de Chile. Y la verdad es que, bueno, primero, eso es un signo de esperanza, porque quiere decir que no hay nada típico en la cultura latinoamericana y que en este sistema solar. Ni el idioma, ni la religión. Ni el español, ni el imperio español, para ponerlo muy, muy sencillo. Entonces, yo creo que ese es el primer motivo de esperanza para responder a lo que preguntas, Juan. Y el segundo es que hay países que en este mismo sistema solar se han ido moviendo. Yo tengo la impresión de que cuando tú y yo fuimos juntos a la universidad, hace algunos abriles. Ya algunos años, hablar de Colombia siempre era algo negativo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que nuestros primeros viajes a Bogotá eran con mucha cautela, con 4 o 5 horas de revisión en los aeropuertos, con una sensación de miedo respecto a lo que íbamos a enfrentar. Lo que han hecho los colombianos en la última década, entre otras cosas, en este tema, es algo que es muy significativo. Colombia lo que ha mostrado es que no se trata de dar brincos espectaculares. Ha sido un movimiento lento, sistemático, continuo. No quiere decir que ha resuelto el problema de la corrupción, eso sería una simplificación que en esta mesa no podríamos compartir, pero sí que si tú tienes un conjunto de medidas permanentes, puedes cambiar la reputación de un país, la sensación de inseguridad, la idea de que el Estado se está fortaleciendo e incluso construir un sistema digamos, basado en el cumplimiento de la ley, mucho más robusto del que tenías hace 10 o 15 años, ¿no? Como dice el escritor Juan Villoro, antes la colombianización era sinónimo de crisis, violencia y una espiral de destrucción social. Hoy la colombianización es como un sinónimo de esperanza, ¿no? Cuando menos para la región lo es, y bueno, y en términos económicos, tú lo sabes muy bien, pronto se va a volver, además de esperanza, un competidor indiscutible de México. Sí, no, por es ejemplo, que ya lo es. La presencia que tiene Colombia hoy en Centroamérica ha desplazado por completo la política exterior y comercial de México, están en áreas estratégicas, en la banca, y en parte es por eso, ¿no? Digamos, se ha ido cambiando la percepción de que las inversiones colombianas son negativas por algo que puede ser motivo de esperanza, como decías en la frase de Villoro. ¿Por qué, si en México hemos construido instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI,
estos, pues yo diría, edificios institucionales que han cambiado y han influido mucho en su ámbito, el acceso a la información, la fiscalización superior, no hemos logrado vencer a la corrupción. Tengo la impresión de que faltan dos cosas. Una es una historia de conjunto de todas estas instituciones. Nuestra narrativa no es buena. Si tú piensas cómo se aprobó la reforma constitucional en acceso a la información hace unos meses en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, nadie se quedó con un buen sabor de boca, ¿no? Parece que había, yo recuerdo un tuit tuyo sobre cómo habían conseguido los hacer de algo sencillo, algo complicado en la Cámara de Diputados. Si uno revisa, dice, bueno, llegamos, pero por la puerta trasera, en lugar de hacerlo con grandeza y fuerza y orgullo nacional. El saldo, quedamos mejor de cómo estábamos, ¿no? Pero el proceso fue... El proceso debilitó, ¿no? Lo que hubiera sido una historia muy, muy interesante. México aparentemente va a ser el primer país del mundo que tenga autonomía constitucional para un órgano garante en acceso a la información, pero entramos por la puerta equivocada, ¿no? En lugar de que fuera un asunto con consenso social, con una comunidad interesada, entramos por la puerta equivocada. No ayuda a la narrativa de conjunto. De hecho, es más fácil que los colegas en otros países recuerden que hubo problemas en la Cámara de Diputados a qué fue lo que finalmente aprobó la Cámara de Diputados y el Senado en pos de una ampliación de derechos. La verdad es que eso es difícil de recordar, ¿no? El segundo tema es que son instituciones, y en este foro se ha dicho muchas veces, desarticuladas. El subdesarrollo es eso, y el subdesarrollo institucional también. En el subdesarrollo tú tienes edificios de última generación en la Avenida Reforma, edificios inteligentes de más de 50 pisos, y al mismo tiempo tienes a personas en situación de calle enfrente de esos edificios. Esa es la definición más visible del subdesarrollo. Lo mismo nos pasa en el tema de anticorrupción. Tenemos un IFAI de muy buena calidad que se sigue perfeccionando, pero tienes de pronto órganos garantes en los estados, equivalentes del IFAI en los estados, que son de un desempeño francamente pues deleznable. Y sujetos a las presiones de los gobernadores. Tienes a la Auditoría Superior de la Federación, que ha trabajado desde el año 2000 de manera muy sistemática en su fortalecimiento, y tú y yo y todos hemos hablado de los órganos de fiscalización en algunos de los estados, que son impresentables, Juan. Digamos, que su designación se hizo un secretario de Finanzas que termina auditándose a sí mismo, que no gozan de autonomía. Entonces, lo que tenemos es un país de tantos claros oscuros que no hay una narrativa como la que tiene Colombia. Seguramente Colombia enfrenta muchos problemas, pero la sensación es que van avanzando de manera continua y sistemática en la construcción de un sistema nacional de integridad o de rendición de cuentas, como prefieras llamarlo, pero que es un sistema. O el Sistema Nacional de Fiscalización que ha promovido la propia auditoría. Que bueno, en las discusiones y ante la comunidad de práctica, yo creo que todos estamos convencidos de su importancia, pero si hago algo de memoria, la primera vez que escuché del Sistema Nacional de Fiscalización, lo hice del licenciado Arsenio Farel, que en ese momento era el secretario de la Contraloría de Desarrollo Administrativo. Ya en el siglo XX. En el siglo XX, y ya se hablaba del Sistema Nacional de Fiscalización, y pese a los esfuerzos de esta y otras instituciones por promoverlo, todavía no conseguimos que sea eso, ¿no? Un sistema que te permita garantizar lo mismo. Ha habido algunos avances, pero todavía faltan los trechos más importantes por recorrer, ¿no? Y tenemos instituciones muy bien desarrolladas junto a otras muy pobres, porque en un sistema nacional pues tendríamos que considerar algunos de esos entes superiores de fiscalización de los estados que cuesta trabajo procesar emocionalmente, déjame decirlo así. No, y racionalmente también. Justo el reto del Sistema Nacional de Fiscalización es como elevarle los criterios y los procedimientos, el perfil de las personas que realizan los trabajos de auditoría, y evidentemente pues todavía tenemos asimetrías importantes, por decirlo menos. Estamos en Pesos y Contrapesos platicando con Eduardo Bojórquez sobre los retos de la corrupción en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos platicando con Eduardo Bojórquez sobre los retos de la corrupción en nuestro país. Eduardo, a finales del sexenio pasado se aprobó una legislación, pues yo creo que tenía como la promesa de grandeza en temas de corrupción. Se reconocía que el problema es compartido desde el ámbito público, pero también desde la esfera privada. ¿Qué ha pasado con esta ley? Esta ley es una ley que se llamó de anticorrupción en licitaciones públicas. Y como dice, su intención era... Tú batallaste mucho para que esta ley fuera aprobada, ¿no? Es un tema, digamos, muy importante que se quedó en el ámbito federal. No es una ley de carácter general, solo toca las licitaciones de la federación, que son muy importantes. Estamos hablando de más de 100,000 transacciones en un año. Y que por primera vez, como dices, reconoce que el sector privado tiene un rol activo en el problema de la corrupción, pero se quedó en una parte que digamos que sí nos hace contrastar con otras legislaciones, que son las sanciones monetarias. Subió las sanciones, puede ser hasta el 30% del valor del contrato, pero eso no significa que se haya aplicado en ningún caso una sanción. Desde que se aprobó la ley, no se han visto ningún caso importante en esto, y hay un contraste con la legislación internacional. Lo que hace que General Electric o que una empresa en los Estados Unidos se cuide como se cuida de no sobornar en México, o cuando menos de que no se le encuentre responsable de un acto ilegal, es que en los Estados Unidos hay una cosa que se llama responsabilidad penal de la empresa, que viene de la tradición jurídica anglosajona. Si tú comparas, si hay un funcionario de una empresa mexicana que soborna, la sanción va a ese individuo. Entonces, si era el director de compras, el que se puede sancionar, pocas veces ha ocurrido, pero se llega a sancionar, es al director de compras, pero la empresa queda protegida. En el caso norteamericano y en el europeo, si la empresa es encontrada responsable, es responsable el individuo que participó directamente en el acto de corrupción, la empresa, y se va directamente sobre su capital. Digamos, es la razón por la cual tú escuchas muchos casos de arreglos extrajudiciales en los Estados Unidos, donde una empresa enorme pagó $150 millones de compensación al Estado norteamericano antes que ir a juicio, porque sí, sabría que esa cifra podría rebasar por mucho ese valor. Y tercero, le da un enorme poder a los accionistas, porque cuando es responsable penalmente la empresa, el accionista está interesado de no ser cómplice de un acto de corrupción. Y digamos, se vuelve un accionista muy cuidadoso de lo que está haciendo la administración. Y agregamos un punto importante: los consejeros de un consejo de administración en una empresa como esta también son penalmente responsables. Entonces, imagínate... Los miembros del consejo. Los miembros del consejo. Déjame pensar en qué país, haciendo negocios fuera de México, participar en un acto irregular de corrupción bajo estos supuestos. Iría el director general, sería sancionado, la empresa perdería capital, los consejeros, incluidos los consejeros independientes, serían penalmente responsables y podría ser perseguido no solo en México, sino en cualquier corte del mundo. Es una presión enorme que hace que mucha gente... Un enorme incentivo al buen comportamiento institucional. De todos, ¿no? Consejeros, funcionarios y el director, que se pone vigilante sobre lo que está ocurriendo con su empresa. Y eso no sucedió en la legislación. En la legislación mexicana lo que se le puso fue la posibilidad de una sanción monetaria muy alta, pero incluso si llegaras al 30% del valor del contrato, pues a lo mejor por razones de liquidez te quedas con el contrato y pagas el 30% de la sanción. Y el que se va es un funcionario, que es el que se encontró directamente responsable. No es responsable la empresa como tal. Es un cambio de paradigma para México. Nuestra tradición jurídica es muy conservadora en este tema. De hecho, los juristas dicen que las personas morales no deberían de ser jurídicamente responsables, pero si tú revisas la experiencia internacional, esto ha sido lo que detonó, por lo menos en los Estados Unidos, la revolución ética en el sector privado, y a partir de 1999 la revolución ética entre las empresas europeas. Si tuvieras la facultad de legislar o de proponer una iniciativa de ley para cambiar nuestro actual sistema institucional en aras de reducir la corrupción, ¿cuál sería ese cambio o esa serie de cambios? Es una pregunta muy dura viniendo de un amigo. Porque, Juan, justo... Es un amigo que confía en tu sapiencia. Me encantaría tener una llave que abriera todas las puertas, ¿no? Y decirte, depende de una cosa. Sin duda podría ser
útil la responsabilidad penal de las empresas, podrían ser útiles muchos temas. Creo que, sin embargo, para ser honesto contigo y con el auditorio, el gran problema del país es justamente ese, que pensamos que hay una llave que abre todas las puertas. No la hay. No la hay. En esto hay que tener paciencia, ser muy astutos, tener una política que te dé permanencia en el tiempo, una política nacional anticorrupción que te diga, mira, orientemos los esfuerzos a una década y vamos haciendo todos los pedacitos que se necesitan. Y de alguna manera estamos haciendo cosas, Juan, transparentar la deuda pública, mejorar los sistemas de reporte contable, pero no tenemos esta visión de que esto es un proceso de un país en una década. Sin embargo, tengo un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar para ver cómo se puede cambiar un sistema muy rápido. Es el caso del cine. Cuando tú y yo empezamos a ir al cine, lo operaba la compañía operadora de teatros SADCB. Y era una terrible, paraestatal, ¿no? Había ratas en el... Y te sentabas en el las piso, butacas, sí. Entrabas a la hora que quisieras porque había permanencia voluntaria. Juan, lo que describimos es un sistema corrupto. Lo que tú y yo vivimos como niños en esos cines es un sistema muy corrupto, que no podíamos ver como tal porque no teníamos contra qué comparar ese cine. Ese era el cine en México. Y pensábamos que así era el cine, muy a la Cinema Paradiso, ¿no? Sentíamos nostalgia, decíamos qué maravilla. Lo que hicieron, cada quien por su lado, Alejandro Ramírez en Cinépolis y Miguel Ángel Dávila en Cinemex, fue de construir ese sistema de corrupción e ir cambiando una a una todas las piezas que lo integraban. O sea, no se dieron a la tarea de encontrar una solución mágica, se dieron a la tarea de deconstruir el sistema y ver qué le faltaba en cada uno de los pedazos. En lugar de tener 2 filas para palomitas y refrescos, pues pusieron una, ¿no? En lugar de tener permanencia voluntaria, quitaron eso y dijeron, uno puede llegar a esta hora al cine para ver la función y se va a esta hora del cine, no te puedes quedar todo el tiempo. Sé que parece nimio, pero todo sistema de provisión de servicios públicos es muy parecido a este que estoy describiendo. Si deconstruyes bien y vas cambiando todas las piezas, los mismos mexicanos que la semana anterior llegaban tarde al cine, la siguiente semana, con 400% de incremento, llegaron a tiempo. Eduardo Bojorquez, muchísimas gracias por esta charla sobre los retos de corrupción en México. Como nos dice el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, no hay balas de plata, no hay llaves mágicas, no hay varitas que lo solucionen todo, pero con pasos graduales de construcción institucional sí hay la esperanza y la enorme posibilidad de que nuestro país pueda ser un lugar distinto. Esto fue Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por habernos acompañado. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.